Buenos días, 8 de la mañana, la venganza de Orbán llegó un poquito más tarde, se sirvió fría, como cuando él se marchó, dejó ahí el plato para que fuera enfriándose. Hungría, Orbán aprueba, acepta que Ucrania, con el apoyo de 26, no de 27, 26 más 1 es la nueva Unión Europea, 26 más 1, Orbán fuera, a pesar de que Putin había dicho, no es prorruso, lo que hace es defender los intereses de su población, lo dijo en la comparecencia que vimos aquí en esa gran rueda de prensa por la mañana, por la tarde, noche. Orbán, por un lado, dio la sorpresa para que las élites dijeran todo está conseguido, todo está hecho, alea yacta es, Ucrania para adentro, pero a continuación, cuando esperaban los 50.000 millones de euros, Orbán les dijo, para casa, hasta enero como poco, por lo que Ucrania no tiene 50.000 millones, y se nos acaba de marcar una fotografía clara en la que Orbán puede haber marcado el camino hacia la mesa de negociación de paz. Por un lado, Rusia por la mañana mandó un mensaje claro de que cuando estén las condiciones necesarias, su apoyo, su relación con Estados Unidos puede recuperarse. Pero por el camino hay una mesa de negociación de paz que tiene dos claves fundamentales. Rusia dejó muy claro Putin en ese discurso por la mañana, en este no, en el que vimos, sobre que quiere tener encima de la mesa un reparto territorial de Ucrania, lo dejó clarísimo, y a partir de ahí, si quieren entrar en Europa, que entren. No tan claro. De tal manera que Orbán nos ha marcado el camino. Vale, la entrada a la Unión Europea, pero tiene que haber mesa de negociación de paz y tiene que terminar esto prácticamente ya. De tal manera que los 50.000 millones que no van a llegar por ahora a Ucrania dejan a Zelensky en una situación muy complicada por Orbán. Ya no solo por los republicanos estadounidenses, sino por Orbán. No por el lado trampista de los republicanos estadounidenses, sino por Orbán. De tal manera que Orbán pone encima de la mesa la clave fundamental. No hay más dinero. Por lo que cuando Zelensky salió ayer a decir, ahora lo veremos, de una manera muy clara, que era una gran victoria, no sabía que el postre venía agrio, que estaba pasado, que estaba malo, que estaba fuera de fecha. Porque Orbán bloqueó los 50.000 millones de dólares, de euros, que iban a ir desde Europa. Por lo que Zelensky no tiene ni los 60.000 de Estados Unidos, ni los 50.000 de Europa, y ahora Rusia tiene delante otra de las claves que Putin reflejó. Habrá un momento en el que dejen de darle armas a Ucrania. Por lo que tenemos la guerra de Ucrania en un punto clave, casi 2 años después, para iniciarse una mesa de negociación de paz en la que los caminos están muy marcados. Zelensky tiene que ir el día antes del foro de Davos en enero a pactar, a ver, a mirar, a negociar, a analizar. ¿Con quién? ¿Con los países o con las élites económicas y políticas mundiales? Más bien con lo segundo. ¿Cuál es el camino? Sabiendo que Putin sí que aceptaría un final de la contienda, de la guerra, alrededor de un reparto territorial, algo que Ucrania todavía no acepta. Por lo que al gran camino rally del mercado se le empieza a acercar un cisne blanco, que puede dejarnos 2024 no solo con un movimiento alcista del mercado, sino con un mundo que ya no esté en guerra y que tenga como elemento fundamental el final, el armisticio, la solución, la negociación en Ucrania. Orbán ha sido el camino, está ahora mismo meridiano para ambas partes. Orbán se puede ausentar de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pero fíjense en el discurso de Orbán. Es un gran error. Hay que conseguir que no haya una guerra dentro de Europa. Eso es lo que estaba intentando decirle ayer Orbán a los 26 compañeros de viaje de la Unión Europea. Si entra Ucrania, que no sea un entorno de guerra. Es decir, busquemos en la adhesión de Ucrania la mesa de negociación de paz y el fin. Y para eso, 50.000 millones de euros no, porque van a alargar la contienda bélica. Escuchen a Orbán. Lassan 8 órája gyúrjuk itt egymást Brüsszelben a miniszterelnöki csúcstalálkozón. Nagy vitát folytatunk Ukrajna Európai Uniós tagságáról. Magyarország álláspontja világos. Ukrajna nem felkészült arra, hogy megkezdjük vele a tárgyalásokat az uniós tagságról. Teljesen értelmetlen, irracionális és helytelen döntés ilyen körülmények között
megkezdeni Ukrajnával a tárgyalásokat, és Magyarország nem is módosítja az álláspontját. Ellenben 26 másik ország ragaszkodott ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen. Ezért Magyarország úgy döntött, hogy ha 26-an így döntenek, menjenek a maguk útján. Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván osztozni, és ezért Magyarország a döntéstől a mai napon távol maradt. A tárgyalások folytatódnak a költségvetés módosításával. Pues fíjense el mensaje de Orbán, claro, alrededor de cómo ahora mismo, si ellos quieren que vayan, él no, se levantó, se marchó. Lo han visto en la parte final de ese vídeo publicado por Orbán en su canal de Twitter, en el que él volvía a la sala, en el que él ya habían votado y volvía a la sala después de haberles dicho es un error sin sentido el que vamos a cometer. Por lo que a un mercado alcista se le une un cisne blanco. Ricitos de oro, pero en estado puro. Ahí volvía el movimiento, o se hacía el movimiento de vuelta de una parte de la comitiva húngara. 8 y 6 de la mañana, en un mercado en el que se ve con una cierta perspectiva ya que hay un mercado, vamos a verlo luego con David Cano, muy alcista. SP500 buscando máximos históricos, 4.726, subida del 0,23%. Fíjense el camino arriba, el camino potente, el camino fuerte de los últimos 5 días. Desde que se ve que la Fed es dovish de manera sorpresiva, al movimiento arriba, 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 un poquito de recuperación, lo tenemos en 4.727 puntos en futuros esta mañana. Nasdaq también arriba, 0,23%, 16.583. Demasiada euforia en el mercado, con un VIX con una volatilidad muy bajita, 12,4. Fíjense también el movimiento de tendencia bajista, a pesar de que se va viendo durante el día, 2,38 en la jornada de ayer, un movimiento alcista, pero bueno, dentro de un comportamiento claro hacia abajo, en negativo. 0,33% arriba el Brent, 76,8, West Texas 71,8, abajo 0,08 oro, 0,02% en positivo en 2036. Ojo, que el oro, desde que la FED habló, ahora está en un rango un poco más lateral, pero se ha dado un buen empuje durante toda la semana. Los bonos, el 10 años por debajo del 4%, 3,94, con la misma razón pero contraria. El 2 años, 0,68% en positivo, la misma razón pero en lugar de alcista de los mercados, la renta fija hacia abajo, lo que da mayor valor a los bonos. Y tenemos el 10 años español, 3,09, el 10 años alemán, 2,12, en un movimiento en el que, bueno, se atacha, se frena un poquito esa diferencia de 100 puntos básicos que había estado marcada como por una regla, ¿no? Por regla 100 puntos básicos, pero bueno, es tan mínimo la diferencia que tampoco se puede decir que se haya roto esa correlación entre el 10 años español y el 10 años alemán, que sí sería una noticia importante ver cómo el sur empieza a tensionarse por temas de deuda. No lo parece, 101,98, subida del 0,04 el dólar, en un entorno en el que ayer Christine Lagarde quiso ser un poquito más fuerte y, como verán, el movimiento de un poquito más fuerte le dio al euro un poquito más fuerza. Después de Powell flojillo más dovish, aprovechó Lagarde para ser un poquito más dura, para que fuera más dinero a Europa, diciendo no va a haber esa bajada de tipo de interés tan rápido como dicen. 0,96% abajo el Bitcoin, 42.616. En una mañana en la que Zelensky cantó victoria demasiado pronto, dijo que era una victoria para toda Europa, dijo que era una victoria que motivaba, que inspiraba, que además fortalecía. Después de este mensaje de Charles Michel, ahora tiene la cita clave alrededor de cuando acuda, cuando vaya a el foro de Davos un día antes en Suiza. Le tienen que dar el ok o no, o ver a una mesa de negociación, dependiendo también de los planes de reconstrucción. Es decir, los BlackRock compañía tienen que mirar, que han sido los que han sido designados para ver ese plan de reconstrucción, cómo se puede hacer, y en función de esos planes decide. Tendremos también durante toda la mañana tiempo para analizar qué hay posterior a todo esto en una fotografía que Orbán ha clarificado. Miren el siguiente gráfico, el tuit de Víctor Orbán, que se resume más o menos toda la fotografía. Veto al dinero extra para Ucrania. Veto para el dinero extra para Ucrania. De tal manera que Orbán frena toda esa fotografía para, sobre todo, los 50.000 millones que pueden alargar mucho más la contienda bélica. Vamos a ver en enero si sí que se le da el paso hacia adelante. Orbán por ahora dice que no, y no parece que vaya a abstenerse, que vaya a salirse de la sala como ha hecho para que voten los otros 26. Ha quedado claro que a Ucrania no le acepta toda Europa, sino que le aceptan 26 países de 27. Pero no hay unanimidad en la entrada, hay unanimidad en el voto, no hay unanimidad en la cantidad de países, contando todos los que son,
sobre su entrada. Lo que ha sido es una presión enorme sobre Orbán para que Orbán al menos dejara eso. Es decir, los 10.000 millones que le liberaron, pedía 30.000, no eran tanto por levantar el veto, sino lo que se ha pagado es la entrada a Ucrania. Lo que se le ha pagado a Hungría es que salga de la sala. Miren el siguiente gráfico, la sorpresa ayer, notable, brutal, cuando en el mercado se vio la actualización, se veía ayer, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Veíamos un comportamiento, bueno, muy calmado en este entorno del 1,2, 1,3%. Lo que se vio ayer es la separación entre la perspectiva del mercado y el consenso de los analistas que esperan que Estados Unidos crezca un 1%, y el comportamiento del nowcasting, de la manera de medir de manera puntual de la economía estadounidense, que se va al 2,6%. Consenso de los analistas, Fed de Atlanta, 2,6%. 2,6% frente a 1%. Se ensancha la fotografía de cómo va a quedar el trimestre para Estados Unidos. Fíjense cómo lo explica la estimación del GDP Now. Dice la Fed de Atlanta para el crecimiento del PIB real, es del 2,6% frente al 1,2% del 7 de diciembre. En una semana, entre el 14 de diciembre y el 7 de diciembre, hemos pasado de crecer un 1,2% que esperaba la Fed de Atlanta a un 2,6%. ¿Cuál es la razón? Dice, crecimiento de los gastos de consumo personal reales del cuarto trimestre, el crecimiento de la inversión interna privada bruta real del cuarto trimestre y el crecimiento del gasto real del gobierno. Aumentaron. El crecimiento de los gastos del consumo personal reales, 1,9%. El crecimiento de la inversión interna privada real bruta, un 1,9%. De tal manera que hay un movimiento entre eso y el gasto real del gobierno en el cuarto trimestre, crecimiento también importante, que marca en el entorno del 3%, cómo Estados Unidos está ahora remontando en la parte final, desde el Black Friday, parece que hasta Navidades, alrededor de una recuperación de su economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca Wall Street Journal que el fuerte gasto en vacaciones se suma a las señales de Estados Unidos y que puede vencer la recesión, la inflación sin recesión. Datos importantes de ayer, dice, las sorprendentes ventas minoristas de noviembre se suman a las buenas noticias económicas para Estados Unidos. No sé si podemos ver el dato que hemos conocido esta noche en China, en el que el dato es muy mixto, pero viene en una relación, bueno, parecida a esta, en el que se ve un comportamiento inflacionario que empieza a irse con o gracias al movimiento de unas ventas minoristas que están peor de lo esperado. Ventas minoristas en China. Estábamos viendo Estados Unidos, en China, del 7,6, dato anterior se esperaba un 12,5, ha sido un 10,1. Y la producción industrial se esperaba que fuera del 5,7, esta sí que ha sido mucho mejor, 6,6. Veníamos del 4,6. Hay una caída de precios, menos 0,2 a nivel China, a nivel inmobiliario. Tenemos una inversión urbana que está en línea con lo que se había producido en el mes anterior, pero no en el dato que se esperaba 3 y ha sido 2,9, y tenemos el desempleo en el 5%, de tal manera que datos un poco mixtos en China en esta noche. Claves del día, Banco Central Europeo, del que hemos hablado poco, bueno, deja los tipos, ya lo vieron ayer, sin cambios, eso sí, cambia sobre todo la perspectiva, menos crecimiento, menos inflación. De la mano de la demanda interna hay una caída mayor de la inflación, pero confirma el giro de la política monetaria con la mejora de la inflación, es decir, los hipotecados ahora van a empezar a ver lo que ya se está produciendo en Estados Unidos, que es el milagro de la Fed, sin tocar los tipos de interés, ya se están ablandando las condiciones monetarias. En Europa todo parece indicar que quienes vayan a empezar a renovar, sobre todo a partir de mayo, sus hipotecas anuales, ahí se va a ver un movimiento, debería verse un movimiento de un poco de ralentización, por lo menos no seguir con el susto del año pasado. ¿Por qué? Porque ya ha confirmado que el giro de la política monetaria ha llegado con la mejora de la inflación. Europa abre negociaciones, ya lo hemos visto, de adhesión con Ucrania tras superar el veto de Hungría, también con Moldavia. Vladimir Putin asegura que Ucrania se está quedando sin armas, 50.000 millones que ha conseguido vetar ese presupuesto extra Orbán para Ucrania desde Europa. No era tan esperado, igual que tampoco era tan esperado la entrada o la adhesión de Ucrania tan rápido con la abstención, con la salida de la sala de Orbán.
y dice que solo habrá paz cuando logre sus objetivos, que son puramente, por lo que se entendió ayer, ya territoriales, en el sentido de intentar, si quieres entrar en Europa, vamos a generar una especie de entorno, de territorio que nos sirva de colchón entre Rusia y la Unión Europea. La AIE dice que la demanda de petróleo cayó drásticamente y la OPEP dice, la AIE ya solo controla el 51% de la producción de petróleo por el auge, por el aumento de Estados Unidos, sobre todo. La AIE diciendo que la demanda de petróleo, frente a lo que estaba diciendo la OPEP, cayó drásticamente y dice que la OPEP ahora mismo ya solo controla, para poder controlar como cártel los precios, el 51% de la producción, que le deja en una situación bastante complicada. Tasas hipotecarias en Estados Unidos, ayer ya se vio que bajaban por debajo del 7%, habían estado por encima del 8%, sin movimiento de la Reserva Federal. Por primera vez desde agosto, se sitúa por debajo del 7%. Se hablaba esta noche en Estados Unidos, el milagro de la FED, cómo ha conseguido relajar esas condiciones financieras sin bajar los tipos de interés, pues simplemente por perspectiva. Hacia dónde vamos, sobre todo en el corto plazo, con el pivote, con las bajadas, que ya la propia FED dijo que se iban a producir en el propio 2024. David Cano, analistas financieros internacionales, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, han pasado los bancos centrales y ha sido como una balsa de aceite, ¿no? Como ese agua que te dan en medio del desierto para decir, ¿pero qué me ha traído este señor? Pues ya tenemos sobre todo esa tranquilidad de que va a haber pivote, ¿no? Así es. Yo me acuerdo comentar contigo en septiembre cómo nos había sorprendido la beligerancia de los bancos centrales cuando ya teníamos algún dato de moderación de la inflación. No estábamos diciendo en septiembre que los bancos centrales tuvieran que hablar de bajada de tipos de interés, pero sí al menos de no hablar de subidas. Bueno, pues estos han pasado de hablar de subidas a hablar de bajadas de tipos de interés, en cierto modo porque la inflación ha sorprendido a la baja en octubre y algo también en noviembre. Por lo tanto, el entorno de inflación es mejor del que se podía esperar hace 3 meses. Las señales de moderación en el ciclo económico mundial son claras y ahora también en Estados Unidos. Y eso ha llevado a los bancos centrales, como digo, a modificar de forma muy importante su discurso, sobre todo en Estados Unidos, que no nos engañemos. La FED es al final quien dirige los mercados financieros, que condiciona más los mercados financieros, y bueno, eso es lo que estamos observando en los últimos días. Atención que el mensaje fuera más duro en la FED que en el Banco Central Europeo, en Powell que en Lagarde, que seguía insistiendo que no se ha empezado a discutir Lagarde en la reunión del Banco Central Europeo entre los miembros el movimiento de bajada de tipos de interés, cuando Powell sí dijo la discusión ya está encima de la mesa, hemos empezado a hablarla. Sin embargo, hoy se veía, anoche publicó la FED de Atlanta ese GDP Now que tiene un repunte importante hacia arriba. La economía estadounidense parece mucho más resiliente que la europea. Hay algo que sigue sin casar en el mensaje de Banco Central Europeo y de FED, si no es por apuntar al euro y otras cuestiones que puedan hacer que no son estrictamente de política monetaria, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas seguramente es una cuestión de interpretación, me explico. Seguro que la FED tampoco, si le preguntamos, oye, en el último FONC, ¿habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés? Pues no. Oye, Banco Central Europeo, ¿habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés? Pues no. ¿Pero habéis hablado de la posibilidad de que en primavera haya que bajarlos? Estoy convencido de que sí, de que ese es el discurso, ¿no? Y de que eso es lo que los bancos centrales tienen encima de la mesa. Pero es verdad que la pregunta concreta de si en este Consejo de Gobierno habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés, te dirá que no, pero eso no oculta que todo el mundo claramente está hablando de que lo razonable es que el próximo año se bajen los tipos de interés, porque, bueno, pues las últimas subidas hasta tipos de interés restrictivos seguramente ya no tenga sentido. Es decir, si el próximo año la economía va a crecer al 1 y pico, con una tasa de inflación en la zona del 2 y algo, bueno, nos parece más razonable tener tipos de interés del 3,5. En definitiva, es una cuestión, yo creo que de wording, de la palabra utilizada, pero que claramente los máximos de la endurecición de la política monetaria quedó atrás y que aquellos mensajes más catastrofistas, vamos a llamar así, de que la inflación se iba a enquistar en niveles muy elevados, de que los bancos centrales iban a tener que subir más los tipos de interés, de que el ciclo económico no iba a resistir estos tipos de interés, de que estábamos abocados a esta inflación, bueno, pues evidentemente se han eliminado. Si los próximos meses veremos una recesión, esta no va a estar asociada a un endurecimiento de la política monetaria, ya son 2 meses de moderación de las condiciones
financieras y por tanto es una especie de luna de miel la que tenemos en los mercados, en la economía, en los mercados financieros, porque es verdad, es muy posible que los bancos centrales hayan podido reconducir la inflación sin haber provocado una recesión. Eso también tiene mucho que ver, no todo es gracias a los bancos centrales, tiene también mucho que ver con que parte del aumento de la inflación se debió a factores de oferta que ellos solos se han reconducido, y en eso ni la introducción de la política monetaria ni la laxitud de meses anteriores tiene nada que ver, y eso le ha venido muy bien a los bancos centrales, y es posible que la capacidad de resistencia de la economía mundial pues haya tenido mucho que ver una política fiscal que sigue siendo expansiva, ¿no? Por lo tanto, el endurecimiento de la política monetaria ha podido hacer su trabajo en el lado de la demanda del repunte de la inflación. El componente de oferta del repunte de inflación, él solo se ha resuelto, y si la economía ha conseguido resistir es porque la política fiscal sigue siendo expansiva. Es la primera vez en la historia que tenemos esta combinación de factores. Ojalá no nos equivoquemos, pero como digo, yo creo que de cara al próximo año se puede manejar un escenario de transición de un crecimiento económico menor que el de este, pero crecimiento al fin y al cabo, y una inflación que se va moderando hacia esa zona del 2% y que permite tener un fine-tuning en los tipos de interés, una ligera moderación que confirmaría pues, que evitamos la recesión. Este movimiento de pivote, este movimiento de bajada del que ya se estiman entre la FED 75 puntos básicos, el mercado 150 puntos básicos, viene también a intentar cerrar definitivamente que haya un evento crediticio por la cantidad de pérdidas no consolidadas que hay ahora mismo en los bancos regionales estadounidenses, más de 600.000 millones, precisamente por esos tipos altos. Viene a cerrar definitivamente que lo que sucedió en febrero o marzo de este 2023 no tenga recorrido, no tenga segunda vuelta, como sucedió en 2008, cuando vimos Bear Stearns y luego el estallido final. Viene a intentar, sobre todo, cuando ellos han podido ver que había una opción de tirar abajo rápido por lo menos una parte de los tipos para darle un poquito de respiro a esa banca regional estadounidense, ¿o crees que no va por ahí, que la banca regional los 600.000 millones los tiene asumidos? No creo que las decisiones de política monetaria global estén condicionadas a intentar echar una mano a la banca regional, que por otro lado, bueno, pues ya vimos cómo se resolvió en marzo. Es verdad que el endurecimiento de las condiciones financieras asociadas a la perturbación que tuvimos en marzo fue un factor de riesgo del cual se habló, bueno, pues en abril, mayo, junio, pero bueno, las decisiones de política monetaria tienen más que ver con ese cambio clarísimo en las perspectivas de inflación. Que de paso la reducción de los tipos de interés está permitiendo que haya una revalorización en el mercado de renta fija. Todo lo que se perdió, ese dato que dabas de las pérdidas acumuladas, habría que actualizarlo porque es posible que ya no haya ninguna pérdida acumulada porque, claro, el mercado de bonos se ha recuperado. Yo creo que este año se gana dinero en renta fija, ¿no? Con lo cual yo creo que esas pérdidas, es verdad que la T-Note llegó a estar en 0,50, ahora está en el 3 y pico, pero en general todas las pérdidas se han podido compensar en gran medida. Pero que eso es un efecto adicional, o que eso es otro de los debates muy interesantes que tenemos, y cómo la política monetaria tiene que ser consciente de cómo se transmite a través de los mercados de capitales. En un mundo que se está desbancarizando y que se está financiarizando, bueno, pues los impactos que tiene la política monetaria sobre los mercados de capitales y estos sobre la solvencia de los bancos, sobre la capacidad adquisitiva de los agentes, sobre la renta disponible, están claros, ¿eh? Y no me cabe duda de que los bancos centrales creo que son los que más claro tienen el papel de los mercados financieros en la transmisión de su política monetaria. Pero que no creo que este cambio de discurso de las últimas semanas tenga como objetivo echar una mano a unos bancos regionales. No. Oye, si esto además es un factor favorable para las carteras de bonos de todos los agentes, los bancos regionales, pero nuestros clientes que tienen carteras de renta fija o los que estén escuchando que tienen fondos de inversión de renta fija, bueno, pues evidentemente están viendo una recuperación del precio de los activos financieros, que en última instancia, cuando nos referimos a que hay una relajación de las condiciones financieras, a eso nos estamos refiriendo. Hoy echa uno la vista atrás o mira su portfolio y lo que ve es que el valor de mercado de sus activos de renta fija pues se han recuperado de forma importante. Es una consecuencia adicional de la política monetaria y la evidencia de que los mercados financieros cada vez más son unos claros transmisores de las condiciones monetarias a condiciones financieras de la economía real.
David. El año pasado vivíamos por estas fechas un pesimismo exagerado sobre qué iba a pasar en 2023. Este año, en estas mismas fechas que el año pasado estábamos todos con una depresión en los mercados absoluta, ahora vivimos en la euforia total. Hay ricitos de oro, hay exuberancia, hay un movimiento de hasta dónde vamos a llegar arriba. Por la teoría de la opinión contraria, esto entonces no pintaría demasiado bien, porque el año pasado cambió mucho. Y ahora estamos Dow, Nasdaq, S&P casi, todo en máximo histórico. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Es decir, como el año pasado nos equivocamos pesimistas y este año somos demasiado optimistas, el próximo año va a ser malo. Ojalá fuera así de sencillo, pero este trabajo tenemos claro que no es así de sencillo. Es verdad que hace un año o hace un año y medio, si me dices, inflación del 15% acumulada, subida de tipos de interés de 300 puntos básicos, un petróleo en máximos, una caída de los mercados financieros. Es que parecía claro que la recesión no nos la iba a evitar nadie. Tenemos que ser conscientes y reconocer que estaban todas las papeletas apuntando en la misma, o todas las indicadores apuntaban a la misma dirección. Recesión, de esta no nos libramos. Bueno, pues nos hemos librado por lo que comentaba antes, ¿no? Por la reconducción de los factores de oferta, porque la política fiscal ha sido siendo expansiva, porque tal vez el nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas no era tan elevado. Es verdad que sí es elevado el nivel de endeudamiento de los estados, pero bueno, podríamos estar aquí listando y una vez más se nos achacaría a los economistas qué bien explicamos el pasado, qué bien explicamos en lo que nos hemos equivocado, pero aquí lo que nos va a preguntar verdaderamente es, bueno, ya, pero ¿qué pasa de cara al futuro? Bueno, pues una vez más va a ser diferente, porque siempre es diferente y pasarán cosas que hoy ni siquiera tenemos sobre la mente. Pero es verdad que con los datos que hoy tenemos, con un ciclo económico que aguanta, con unos tipos de interés que están empezando a bajar, con unos precios de las materias primas que se han reconducido, y dices, bueno, pues efectivamente, ricitos de oro, no es que sea una cosa espectacular, no es que sea esto un crecimiento económico para tirar cohetes, un crecimiento económico del 1 y pico no es para nada satisfactorio. La inflación todavía está un poquito por encima de los objetivos de los bancos centrales, pero es una inflación llevadera, los tipos no son súper expansivos, pero no está mal. Bueno, pues efectivamente, así con este menú, dices, bueno, pues no se me va a dar mal la cena de Navidad, ¿no? Luego pasará lo que tenga que pasar y habrá miles de perturbaciones y ya las comentaremos, ¿no? Pero hoy por hoy es verdad que con lo que tenemos encima de la mesa la situación es muy diferente a la que teníamos hace un año. Muchísimas gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día, buen negocio. Gracias, igualmente, un abrazo fuerte. 9, 8 y 27 de la mañana, en una jornada en la que estamos viendo pues eso, ese movimiento alcista, 0,29% arriba del S&P 500, el movimiento de fin de año, de exuberancia, de celebración, no es solo navideña, es un movimiento de celebración de verdad, de una situación de cambio que nadie se esperaba en el mercado, incluso en octubre, no hace falta ir hace un año, el movimiento era uy, otra vez. Sobre todo cuando hubo el repunte en verano de un poquito de inflación, parece que la inflación sí se está yendo. Vamos a ver, sobre todo cuando tengamos un poquito más de perspectiva, por qué. Si hay deflación, si hay un movimiento detrás, debajo, que nos estaría apuntando que la economía se va deteriorando en esa parte final, que hay ralentización, va a ser seguro. Hasta dónde llegue ralentización para recesión va a ser la clave fundamental del 24. Fíjense que en ese papel o en ese escenario juega un papel muy importante lo que está sucediendo con los salarios. Fed de Atlanta, crecimiento salarial que apunta a la Reserva Federal del 5,2% sin cambios para octubre. En la parte final es continuidad, 5,2%. Hay como una especie de suelo ahora mismo en el aumento salarial del 5,2%. Para los que cambiaron de trabajo, los salarios aumentaron un 5,7% desde el 5,6 de octubre, es decir, hay una presión, sobre todo salarial, para ese trabajador que dice, me voy a buscar un nuevo trabajo porque me van a subir el sueldo más que si me quedo. De tal manera que hay mucha rotación también en Estados Unidos intentando buscar ese aumento salarial. Quienes permanecieron en el empleo, los salarios crecieron un 4,6 desde el 4,8, es decir, si te cambias de empleo te aumentan un 5,7, si te quedas en el entorno del 4,6, dinamismo de la economía estadounidense, pero a todo ritmo. Ahora, esa segunda ronda inflacionaria vía salarios, se tiene la duda
de que no esté ahora mismo llegando con unos salarios que están al 5%. Es que mi economía va a crecer la inflación al entorno del 2%. Dice, ¿cómo? Si los salarios crecen al 5%. No, pero es que están creciendo mucho menos que en el acumulado desde el inicio de la subida de la inflación. Ya. Pero ¿van a bajar o se van a quedar en el 5%? O en el 4,5%. Porque eso nos va a marcar el camino de hasta dónde de verdad va a haber fuerza para reducir la inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el mundo en guerra también empieza a relajarse un poco, esa fotografía que íbamos viendo. Zelensky celebraba la decisión de la Unión Europea, es una victoria para toda Europa, no sabía que el postre estaba un poquillo malo y vio como los 50.000 millones, no, él pensaba que la adhesión sí y los 50.000 millones también. O que a malas, los 50.000 millones, pero no la adhesión. Se llevó la adhesión, pero no los 50.000 millones. Como ya saben, Orbán se ausentó de la votación, salió de la sala en la que la Unión Europea dio luz verde a la adhesión de Ucrania. Y aquí hay un punto fundamental. Y es que von der Leyen, no sabemos si se ha dado cuenta, por cierto, va a hablar enseguida, en 9 minutos, que Europa está dividida en dos, son 26 más 1. Ahora dice, la Europa de los 27, y dice, no, la Europa de los 26 más 1, como la del 12 más 1, de Ángel Nieto. Pues 26 más 1, pero no 27. Porque lo que tenemos ahora mismo es que el veto funciona, la presión del resto de países también funciona, pero hay uno que le sale de la sala. No hay unanimidad en el sí en el voto, no en el apoyo. No todos los países han apoyado. Estados Unidos reprocha a Putin que mantenga intactos sus planes de conquistar Ucrania. Lo que dijo ayer Putin es que la guerra tampoco iba a terminar hasta que no tuviera sus objetivos. Netanyahu reitera que Estados Unidos, lo dijo Jake Sullivan, que Israel seguirá la guerra. Le reitera a Estados Unidos, a Jake Sullivan, que seguirá Israel la guerra hasta la victoria absoluta. Sin embargo, Jake Sullivan le dijo, yo creo que deberías empezar a hacer cuestiones puntuales para intentar reducir la cantidad de fallecimientos civiles. Por lo que intenta hacer un movimiento distinto. Israel anuncia una pausa humanitaria temporal en el Rafah para facilitar a los civiles que consigan suministros. Va a hablar en Polonia enseguida von der Leyen. Vamos a ver también cómo apunta, sobre todo el movimiento de Ucrania. Lo vamos a ver, todo parece indicar, en unos minutos. Miren el siguiente gráfico que nos marca algo llamativo. El nivel de empleo, Eurostat, de alta cualificación por regiones europeas. Cuanto más oscuro, más alto el nivel de cualificación. Aquí. Más amarillo o gris, el nivel de cualificación, de alta cualificación por regiones. El nivel de esa alta cualificación no existe. Fíjense. ¿Dónde se está haciendo un aporte, un apoyo, una fuerte inversión para conseguir la alta cualificación que nos permita, cuando la inteligencia artificial cambie la manera en que trabajamos, tener personal cualificado? Pues aquí se está haciendo un esfuerzo, no sabemos si funcionará o no, pero el esfuerzo está porque hay una alta cualificación. Cuidado con esto, cuidado con esto. Portugal, da miedo a España en esta parte, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, donde el nivel de empleo de alta cualificación está por debajo de 29, cuando la media está en 44. El gobierno debería, en lugar de estar haciendo plan y condonación de deuda, empezar a pensar el problema de empleo que podemos tener a medio y largo plazo, porque fíjense que hasta Italia ya tiene una fotografía donde no hay amarillitos, donde al menos lo mínimo de lo mínimo está en este entorno. Bueno, perdón, en este. Lo mínimo de España está aquí. Incluso Portugal, lo mínimo está aquí. España está aquí, menos 29. Puede haber un problema de cualificación de empleo si la inteligencia artificial, tal y como nos están diciendo, lo va a cambiar todo. Si la inteligencia artificial lo va a cambiar todo y va a requerir de una mejor cualificación por parte de los trabajadores, aquí Eurostat, que ya lo está mostrando Europa, tiene el sur de Europa, pero sobre todo España, un problema fundamental. Grecia también tiene su parte, pero ojo con el problema que podemos tener, que el nivel de cualificación a la medida que bajas de Europa para abajo empieza a tener un problema. Y es cómo la inteligencia artificial va a entrar en unos países donde no hay cualificación para poder ponerla en marcha. Y si no hay cualificación para poder ponerla en marcha, hay dos opciones.
Fondos europeos, gasto, 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 gasto para formación, pero creo que estos empiezan a estar cansados del gasto, 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 y luego tienes una parte hacia Europa, ¿no? Que además sobre todo se te va incorporando, ¿no? Desde el este de Europa, que bueno, que esto ya es un erial. Es decir, piensen que alguien que vea el gráfico puede pensar que Europa está en un proceso de desertización, que puede ser que usted también, pero que no es una desertización laboral. No hay suficiente cualificación en todas las partes donde parece un desierto, en la parte más amarilla. No hay suficiente lo que nos está diciendo Eurostat es que no hay suficiente cualificación laboral para asumir la inteligencia artificial en un entorno en el que va a cambiar el trabajo. Oiga, es que no es un tema de que le suban un 5%, un 4%, un 2%, eso es un problema de hoy. El problema de mañana es si usted está cualificado para mantenerse en el puesto de trabajo porque va a venir una maquinita que le va a hacer su trabajo. Y es que no hay más. Por lo que, cuidado, que todavía podemos estar a tiempo. Pero que esto es un problema a medio y largo plazo importante, sobre todo en las nuevas generaciones. Oiga, es que usted puede querer trabajar de zapatero, pero es que debería buscar también algo de cualificación dentro del sector zapatero, donde somos líderes prácticamente en casi todo el mundo, en Elche y en tantas zonas aquí en España, pero innovación y desarrollo. Y alta cualificación. ¿Para hacer un zapato? Sí, sí, claro. Sobre todo para hacer un zapato. Y para mantener tu posición de liderazgo, por ejemplo, en zonas como en Elche, Alicante. De tal manera que, importante, no es menor. La alta cualificación es clave para conseguir sobre todo un salto. Cuando llegue la inteligencia artificial, cuando llegue el desarrollo tecnológico. Y no, estamos preparados. En una buena parte del sur de Europa. Una parte del norte medio de Europa, pues bueno, hasta Francia, tiene un perfil de cualificación menor que lo que se está viendo en el sur de Europa. Miren en el siguiente gráfico cómo va el movimiento, por un lado, del principal ratio del Banco Central Europeo, el depo también del Banco Central Europeo, entre el 4 y 4,50, ese movimiento que ya tiene la pausa. Fíjense que se ha quedado un poquito por encima de lo que sucedió en 2008-2009, pero bueno, prácticamente igual. Y también en el 2000. Estamos viendo como olas de tipos de interés. Lo que pasa es que hay que ver si baja hasta aquí, a un entorno que estará en el 2% y ahí se mantiene, o tenemos otra vez el dinero gratis. Depende de cómo vaya, sobre todo la demanda interna. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera, dice Lagarde, no va a haber bajada de tipos, no discutimos las tasas en absoluto, pero los mercados ya están viendo que hay al menos 5 recortes de tipos para 2024. Miren, miren, miren cómo la curva. Para abajo. Movimiento de recorte, 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 continuo. 5 recortes para 2024. ¿Por qué? Porque la demanda interna no lo va a aguantar. Tú puedes conseguir el soft landing si de verdad aligeras un poco las condiciones de financiación a los hogares y a las empresas. Si no lo haces, el movimiento va a ser de un golpe duro contra el suelo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera se ve que donde se baja impuestos, donde se permite que haya una imposición baja, y ahora usted dirá, bueno, ya, claro, es paraíso fiscal. Bueno, paraíso fiscal se acepta, ¿no? Irlanda, frente a Alemania, frente a Italia. Y esto es el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, cuánto dinerico le queda a usted una vez que se lo han repartido todos. Es decir, el Producto Interior Bruto por ciudadano, per cápita. El crecimiento de la prosperidad en Irlanda es sin precedentes, es la línea blanca. Alemania, top europeo, wow, Mercedes, BMW, todos los grandes, venga a producir, salario PIB per cápita, ahora mismo, $100.000 para Irlanda, $43.000 de PIB per cápita para Alemania, $32.900 PIB per cápita para Italia. Irlanda tiene 5 millones, 5 millones, la población es 5 millones. Se ha beneficiado de las grandes inversiones realizadas por gigantes tecnológicos que se han establecido en Irlanda por los bajos impuestos. Oiga, ¿por qué no viene usted a montar su fábrica aquí que le voy a amargar la vida? Le voy a coser a impuestos, le voy a abrir inspecciones, voy a ir a por usted todo lo que pueda, le voy a demonizar ante la opinión pública porque usted es malo, gana demasiado dinero, pero usted es malo. Llega la empresa y dice, pero si aquí hay un paraíso. Hay unos señores que nos dicen, vengan ustedes, pongan todo el dinero que puedan,
queremos que apoyen también a la sociedad, queremos que pongan su dinero, creceremos todos juntos. Regulación, 43.000. Regulación, 32.000. Regulación, pero apretando, oiga, que es que no puedo respirar, espera un poco más. Dejando ahí, casi 100.000, 98.562. Es para hacérselo pensar Europa. Porque igual, en lugar de quedárselo los 5 millones de irlandeses, lo podíamos dividir entre todos los europeos, que haya una legislación un poquito más laxa, para que aprendiendo de lo que ya hemos visto, haya mayor prosperidad en el resto de Europa. Eso sí, a cambio de que metan menos las manos en todo. Que igual es imposible, ¿no? En un político, burócrata, europeo, elitista, globalista. No. Yo quiero meter la mano hasta dentro de la bolsa para repartir. Pero lo hago yo. Dice, no, pero que lo haga el mercado. No. Pues toma, ahí lo tienes. Irlanda no es menor este gráfico, ¿eh? Desde que ha dicho, no hay problema, vengan, régimen de bajos impuestos, que ya lo recuperaré vía mi población, que 2014. Alemania, Italia, Irlanda. Pues bueno, oigan, legislen, que el dinero se irá. Ningún otro país de Europa tiene un superávit presupuestario significativo. Ha podido crear 2 fondos soberanos. El Fondo para la Irlanda del Futuro y el Fondo para la Infraestructura, Naturaleza y el Clima. Alemania, que el otro día quitó parte de la partida presupuestaria con un gobierno donde están los verdes, precisamente de una parte de ellas del clima. Tiene un fondo de guerra de 2.500 millones. Pero bueno, oye, sigamos poniendo impuestos. Son todos malos los empresarios. Pues ahí está, mire, donde no son tan malos, PIB per cápita prácticamente $100.000. Pero, ¿son conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Son conscientes que ustedes podrían triplicar si la legislación fuera parecida a la de Irlanda? Aquí en España, no, bueno, es que allí son 5 millones y aquí somos 45. Bueno, ya, ¿te vas a estudiarlo como venía Zidane a ver a Pep Guardiola y fíjense luego? Aprendan del entrenador, ¿no? 100.000. Las próximas elecciones, o en las europeas, en lugar de ir a contar chorradas, que vaya alguien a decir, yo tengo un proyecto que es el de los irlandeses, que le han puesto el PIB per cápita a la población en $100.000. ¿Se imagina usted cobrando $100.000 al año? Pues esto es lo que soñaban los irlandeses en 2014. Y alguien les dijo, se puede, sí se puede, pero del bueno. Sí se puede, pero del bueno. Miren, de tener un PIB per cápita de 50.000 a duplicarlo. ¿Y aquí cómo estamos? Sí se puede, pero del malo. Todos peleados. Todos en chorradas. Todos en tonterías. Y mientras los irlandeses cogen la cajita y dicen, trae, ¿cuánto? Pon. ¿Cuánto? Pon. ¿Cuánto? Pon. ¿Cuánto? Pon. Bueno, hay caminos. Cada uno elige el camino que considera oportuno. Luego se llevan las consecuencias. Irlanda, PIB per cápita, $100.000. 98.562. La envidia de Europa. ¡Ah, que es un paraíso fiscal! Permitido que tengan impuestos así. Y está repercutiendo en una riqueza para toda la población. Igual no es un tema de que sea un paraíso fiscal. Igual hay que continuar la senda en el conjunto de Europa. Mire el siguiente gráfico. Pero bueno, va a ser complicado, ¿eh? Estamos listos con los políticos. Outlook 2024 de JP Morgan Private Bank. No Asset Management. Banca privada. Hay que reconfigurar la inversión. Miren la siguiente diapositiva. El Outlook de 2024 viene sobre todo con una inflación que viene ya a posarse en ese entorno del 2%, que deberíamos estar ya viendo contra ella que el camino ya se ha realizado. Los mercados son ahora una opción. Hay unos activos reales clave, como highlights de 2024. Dice, el cash ya tiene que empezar a perder un poco de fortaleza. Las yields empiezan ya a mostrar que la renta fija va a ser protagonista en el 2024, pero bueno, todavía dice que es bueno mantenerse en una parte del cash para terminar de ver que de verdad la fotografía se ha hecho toda nítida y no sigue teniendo puntos ahí oscuros.
Los bonos son más competitivos que los mercados, los tipos de interés, sobre todo los ratios, los tipos, están ya en camino. Es tiempo de considerar conseguir desbloquear yields más altas en este entorno. Los mercados parecen ir en marcha, en camino de nuevos máximos históricos. El consenso está equivocado. Esto es, la inteligencia artificial es un game changer. Viene a cambiarlo todo. Dice, el consenso está equivocado, la inteligencia artificial es un game changer, es un cambio, es un jugador para el cambio. Dice que el crédito, el estrés crediticio está contenido y que los inversores deberían considerar capitalizar ese estrés, sobre todo en real estate y en crédito privado, en mercado de capitales. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo dice, a pesar de los altos tipos de interés, las valoraciones siguen pareciendo razonables alrededor de todos los mercados. Grandes compañías en Estados Unidos, con una valoración todavía por conseguir, tecnológica, bueno, estas dos están ya un poco, ven ahí el punto, por encima de esta parte azul. El equal weight en Estados Unidos estaría ahí en una parte media, es decir, tiene un potencial sobre todo de revalorización importante. Aquí queda, pero queda menos, y queda porque considera que la inteligencia artificial es el game changer que decía. Las pequeñas compañías todavía tienen más recorrido. Las small caps en general ya están ahí en un territorio más o menos marcado, pero tienen mucho por arriba. Sobre la valoración que hemos vivido en los últimos 15 años, tenemos Europa también con un potencial de valorización. En todos los sitios todavía queda algo. Es verdad que en India está ya queda muy poquito, miren las tecnológicas, pero en todo queda potencial de revalorización. Miren el siguiente gráfico de este informe de JP Morgan Private Bank, que nos marca también esas perspectivas globales. Dice, mercados indios, junto con algunos pequeños mercados emergentes, pueden ser una oportunidad muy buena de crecimiento en el 2024. Bienes de lujo en Europa, Louis Vuitton, es decir, todo el comportamiento de endurecimiento del precio de la energía y demás, dice, y toda la innovación digital va a ayudar también al sector del lujo en Europa. Marca determinadas compañías europeas, sobre todo francesas, que podrían ser una clave fundamental para el 2024 en su perspectiva. Y dice que también es importante mirar a lo que está sucediendo en Latinoamérica con beneficiarios del nearshoring, es decir, de que haya un desacople del tipo de producción que había de globalización, ¿no? En el que Estados Unidos producía en China y cambia quién le produce. Ahí entra México, que nombra directamente a JP Morgan, que es especialmente dentro de Latinoamérica uno de los factores fundamentales. India, lujo en Europa, India, lujo en Europa, México. Serían las tres recomendaciones del Outlook 2024 por parte de JP Morgan, banca privada. Es verdad que ha dicho que queda algo de recorrido en casi todo, queda mucho recorrido en algunos. India, lujo, México. India, lujo, México. México sobre todo por la parte de la exportación. 8:48 de la mañana, titulares del día.